Ah, Está ya está listo. sí, hermanos, buenas noches. Vamos a hacer una oración y vamos a inclinar nuestro rostro. Buenas noches, adelante. Tú que estás en los cielos y eres el Rey de Reyes y eres el único y suficiente, Padre bendito, que nos ayudas a través de tu bendito Hijo Jesucristo, que lo diste para morir por mí y por todos los pecadores. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío. Gracias te damos, Padre bendito, por todo lo que haces, estás haciendo y vas a hacer por todos nosotros, todos los que creemos en ti, Señor mío. Te quiero dar las gracias porque nos permitiste despertar, trabajar, hacer nuestras actividades un día más, nos hizo un alimento, nos dice la oportunidad de ver a nuestros seres queridos, nos da la oportunidad de darte las gracias desde temprano y a cualquier hora que tenemos, de agradecerte todo lo que haces, Señor. En esta noche quiero pedirte que podamos nosotros poner atención al estudio que tú nos vas a regalar, Señor Padre bendito, que nos des sabiduría e inteligencia, que pongamos atención y que no nos distraiga nada, Señor. Te pido que tú tengas el control, como siempre lo has tenido. Te pido también que pongas palabras en Juan Carlos Leticia para que también nos puedan explicar como siempre. Te pido que sean tantas palabras en ellos, Señor mío. Te pido por todos los presentes que estamos aquí escuchando. Gracias por este alimento espiritual. Te pido que pongamos atención y que estemos gozosos en cada momento que estemos estudiando tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Te doy las gracias. Amén. 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 Pues bienvenidos sean todos. Esperemos que ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Digo buenas noches a todos, bienvenidos. Ojalá que en el transcurso de los pocos próximos minutos se integren más. Y pues ya íbamos avanzando poco a poco en el libro de Josué. Una de las cosas que he notado en los viernes es que, no sé si sea culpa mía o no sé, pero se siente el grupo, o será porque es viernes en la noche, ¿no? Pero se siente muy apagado en el grupo. Entonces, hoy estaba yo pensando, ¿cómo le haré, Señor? Ilumíname, ¿cómo le hago para que nadie se me duerma, todos estén atentos? Y Dios me dijo, hazlos participar from the beginning, desde el principio. Entonces, así que estoy asumiendo y no creo equivocarme, que todos mínimo leyeron el pasaje, mínimo digo, porque eso de venir de ahí es. Yo me acuerdo de ahí en el seminario una vez el profesor dijo, si no estudiaste la lección, pues por vergüenza propia mejor ni vengas. Híjole, se sentía refeto, sabía que leer a fuerza, aunque sea tener idea de qué se iba a tratar, ¿no? Entonces, asumiendo que todos han leído, o sea, tal vez no tan a profundidad, unos no tanto, pero más o menos tienen idea que trata el capítulo, pues vamos a ver que vamos a estar, tengan abiertos sus micrófonos, podemos participar todos. Además somos poquitos, somos 6 nada más, así que podemos participar todos. ¿Cómo comienza el libro de Josué? Acuérdense que Josué es prácticamente el cumplimiento de la promesa que hizo Dios a Abraham de que él daría la tierra de Canaán a su descendencia. Y vimos cómo el Éxodo, cómo Dios los sacó de Egipto de una manera milagrosa, portentosa, sobrenatural, y de la misma manera los va a meter a la tierra prometida. Moisés, recordaremos que murió porque hizo berrinche, lo hicieron enojar, hizo muina y le costó no entrar a la tierra prometida. Dios le permitió solamente verla, pero no entró y nombró a Josué como su sustituto. Josué pues asume la batuta como diciendo, Señor, qué paquetote me has dejado, pero heme aquí estoy firme. Y entonces así comienza realmente el libro de Josué, ¿sí? Dios confirma el nombramiento de Josué y es Josué quien va a meter al pueblo.
Entonces recordaremos que una vez que Dios confirma el nombramiento de Josué, el pueblo le apoya a Josué, dice, ok, está bien, te vamos a obedecer como obedecimos a Moisés, únicamente queremos ver que está siendo guiado por Dios, y échale ganas, Josué, échale ganas. Como dicen, no bajes la guardia, adelante. Vimos la semana pasada cómo la estrategia manda primero a espiar a la tierra, no fue como la espiada de 38 años antes. Llegan a casa de Rahab, una prostituta, que confió y puso su fe en el único que la podía salvar. Ella ya sabedora de las proezas que el Dios de Israel venía haciendo, clamó al único que podía salvarla, que era el Dios de Israel. Y esto la motivó, la llevó a actuar y esconder los espías. Y los esconde, ¿sí? Y bueno, conocen la historia, eso lo vimos hace 8 días y ellos regresan con Josué, ya le dicen cómo están las cosas. Y ahora sí viene la cosa, sí, ahora sí, vimos también cómo cruzan el río Jordán de otra manera milagrosa, portentosa, cómo Dios detiene el cauce del río Jordán cuando el río venía en bajada, ¿sí? Y no era cualquier riachuelito. Dios, así como abrió el Mar Rojo para las aguas del Jordán, pasa todo el pueblo en seco. Y ahora sí, tiemblen, tiemblen, porque ahí les vamos ahora sí. Entonces ahora sí ya están del otro lado del río. Ahora sí ya están en la tierra prometida. Bueno, ahora sí, para que vayamos todos participando. Quien quiera tomar la palabra, adelante, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacen? Ya una vez que cruzaron el río, ya una vez que salieron los sacerdotes del cauce del río, que vuelve a correr el agua, ahora sí ya están en el otro. Lo primeritito que hacen, darle vuelo al hilacho, ahora sí saca el tequila y vamos a brindar. ¿Qué es lo primero que hacen? A ver, ¿quién me dice qué es lo primero que hacen? Adelante, Brendis. A ver, lo primeritito que hacen. Lo primerito que hacen es, ay, si no me equivoco, porque me hice bolas, pero es la circuncisión, Dios los circuncida. Ajá, bueno, no, Dios los circuncida. No, Josué Dios les da la y orden. Caleb sí estaban circuncidados, pero como era una nueva generación, recordamos que los anteriores, los padres de ellos, pues murieron en el desierto. Entonces aquí es una nueva generación que son los hijos de los que murieron en el desierto y tenían que ser circuncidados. Okay. Y la circuncisión es un acto de fe. Muy bien, Brendis, muy bien. Pero ahora, antes de eso, antes de la circuncisión, la Biblia nos narra, a ver, ya cruzaron el río. ¿Cómo creen ustedes que se encontraban los moradores de Jericó? ¿Qué dicen? Estaban aterrados porque ya sabían de las noticias del paso del Mar Rojo, de los juncos, la apertura del mar para que pasara el pueblo de Israel, igual casi 2 millones de personas, igual el haber acabado con dos naciones tremendas y todavía el paso del río Jordán, que también fue un acto milagroso. Definitivamente estaban aterrorizados, pero incluso Josué, ya estando del otro lado, pues está cabizbajo, preguntándose de qué manera pueden tomar la ciudad. Posiblemente, me atrevo a pensar, o lo dice aquí en los pasajes, que los israelitas pensaban tomar la ciudad en ese momento. Josué, pensando, viendo la ciudad tan amurallada, teniendo la experiencia militar, pero pues era la primera vez que se encontraba sobre una ciudad de esa magnitud, cuando estaba precisamente cabizbajo, pensando cuando se le aparece el ángel de Jehová. Sabemos que es Dios mismo, sabemos que es el Señor Jesucristo, de acuerdo a los textos del Antiguo Testamento. Menciona que iba un soldado con la espada desenvainada. Josué levanta la cabeza y pues se pregunta quién es, ¿no? Le pregunta quién es, si es amigo, si es de la tribu o si es enemigo. Pero se da cuenta
que no es humano, sino que es un ser celestial. Ok, Hasta ese hermanito, pero momento- ya te me adelantaste mucho, ya te me fuiste hasta el final del Mucho. capítulo. No, porque ese es antes de la circuncisión, porque especialmente el ángel de Jehová le comenta que la estrategia, ¿no? La estrategia para tomar la ciudad de Jericó, que no va a Sí. ser a base de espada ni... A ver, entonces vamos armando el rompecabezas. Lo primero que nos menciona el capítulo es que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Los de Jericó se enteran que acaban de cruzar el río Jordán. Ellos tenían tanta confianza en el río Jordán que pensaban, ¿cómo van a poder cruzar tanta gente este río? Seguramente le va a pasar lo que al camarón se lo va a llevar la corriente. Y cuando van viendo que cuando se vienen a enterar, ya están del otro lado, pasaron en seco. Nuevamente, obviamente, lo asocian como cuando Dios los sacó de Egipto. Entonces, obviamente, el corazón de todos los habitantes desfallece. Esto viene en serio, o sea, si hubiéramos estado en el lugar de los de Jericó, seguramente que hubiéramos estado igual, sí, hubiéramos estado igual pensando, híjole, pues creo que hasta aquí llegamos ya. Aunque tenían una poca de confianza ya en sus muros. Dice, bueno, ya cruzaron el río, pero todavía tenemos nuestros muros. Aún así nos dice que dice aquí la Biblia, dice, cuando le leo, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán, delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, estaban temerosos, obviamente. ¿Sí? Ahora, ya está en el otro lado. Se esperaría, bueno, pues manos a la obra, pero como dices, pues ¿cómo le hace Josué? O sea, tiene los muros enfrente. ¿Cómo le va a hacer para conquistar esa ciudad tan amurallada, no? Y lo primero que hace Dios, hace lo que nos dijo Brendis. Primero Dios les ordena que tenían que hacer la circuncisión. Primero. Ya nos explicó Brenda por qué tenían que hacerse la circuncisión, porque toda la primera generación, los que salieron de Egipto, todos ya murieron en el desierto, por incrédulos. Dios les dio chicharrón ahí en él. La nueva generación que iba a entrar, ¿sí? Fueron los que fueron naciendo en el desierto. Entonces esto nos indica una cosa, que en los 40 años que estuvieron en el desierto, nunca a ningún chamaco circuncidaron. Ahora ese es el ejército que va a tomar la ciudad, pero ninguno está circuncidado. ¿Por qué era tan importante? Desde nuestra cultura diríamos, bueno, ¿y esto qué es para tanto? Si se vienen los cocolazos y el Señor me está diciendo de la circuncisión, ¿por qué sería importante la circuncisión? A ver, Leti, tú. Bueno, yo veo un poquito antes que en el momento en que entraron al río Jordán, que Dios lo secó, sí, fue un milagro, una cosa totalmente milagrosa, ¿no? Sí. Entonces ellos al pasar se dieron cuenta que Dios estaba con Josué, estaba confirmando su liderazgo, ¿no? Ellos creyeron que Josué era su líder y las demás naciones, como dices tú, estaban temerosas porque sabían que el Dios de Israel, ¿sí?, era poderoso. Entonces era algo muy importante, ¿no? Y después, cómo les ordena que se circunciden, ¿no? La circuncisión, como decía Brenda, era un pacto, pero tristemente vemos que los judíos le dan más importancia al rito físico que realmente a la importancia que tiene ese pacto espiritual con ellos. Después de esa gran victoria, ellos debían consagrarse a Dios. Entonces podríamos decir que primero, antes de ir a echar trancazos, había que consagrarse a Dios. Dios le había dicho a Abraham que toda su descendencia se tenía que circuncidar. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Desde muy niños. A los 8 días de nacido. 8 días de nacido. ¿Por qué a los 8 días y no a los 10 o a los 12 o a los 15? Porque no tiene tanta sensibilidad en ese momento. Exactamente. O sea, lo que es el prepucio, la piel que cubre el glande, así hablando en términos médicos, las fibras nerviosas no están aún, bueno, en términos médicos se dicen mielinizadas, o sea,
no transmiten todavía la sensibilidad del dolor. Entonces, Dios hasta en su sabiduría les decía a qué edad, ¿sí? Cuando ya la sangre coagula perfectamente y no se siente dolor. Ok. Pero da la casualidad que aquí ya eran, pues ya eran de gente adulta ya. A esa edad ya duele, como de que no. Ahora, fíjense esto de mandar, algo dijiste, Brendis, de que era un acto de fe esto. Y realmente era un acto de fe porque el Señor le está pidiendo que se circunciden todos justo cuando se vienen los cocolazos, ¿sí? Ya estando en Jericó, o sea, ellos ya estaban en Jericó. Exactamente, ya están en terreno enemigo. Señor, ahora tú nos pides que nos circuncides. Ay, vamos a estar bien adoloridos y qué tal si nos atacan y todo. Me viene a la mente lo que sucedió en Siquem cuando Leví y Simeón. De Jacob, Simeón y Leví mataron a toda la gente por haber violado a su hermana. Siquem quiere hacer las cosas bien y se quiere casar con su hermana, ¿no? Con Dina. Pero le dicen, bueno, primero ustedes tienen que circuncidar toda la gente para que podamos convivir con ustedes. Y al tercer día, precisamente adoloridos, van y matan a todo el pueblo. Exactamente. No les pasó eso. Seguramente que ellos conocían esta historia de haber dicho, ay, no nos vaya a pasar lo mismo que nosotros les hicimos a los de Siquem, que aceptaron circuncidar y cuando estaban más adoloridos, pum, llegaron y no se podían ni defender por el dolor. Sin embargo, vemos que ellos ni cuestionan ni preguntan, o sea, pasan la prueba de fe. Dios lo está pidiendo y además porque era una señal del pacto, era la señal del pacto que hicieron con Abraham, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué significancia tenía eso, pero ¿cómo lo circuncida Josué? Si no existían bisturís ni anestesia, a puro valor mexicano, pero ¿cómo los circuncidó? Ya por ahí yo escuché. Creo que un cuchillo afilado. De hueso. De piedra, ¿no? Yo digo, a ver. Sí, es de piedra. Sí. De onix. Bueno, dice aquí, a ver, vamos a leer. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bueno, pero aquí no dice ni de piedra ni el material, pero ¿dónde yo había leído que eran de piedra? ¿O dónde alguien? Yo en algún comentario escuché que eran de hueso. De hueso, bueno. Bueno, no importa. La cosa es que esto tuvo que ser doloroso, porque por muy afilado que afiles una piedra, un hueso, nunca será como un bisturí quirúrgico, obviamente, ¿sí? La herida era sangrante. Era valor mexicano. Y a valor sin anestesia. No había ni siquiera un tequilita para que se adormeciera, ¿no? Dice, y aquí nos explica la razón en el 5, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidos, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Por qué razón? Por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, la tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ok. Aquí nos está diciendo, entonces, finalmente, antes de entrarle a los cocolazos, primero tenían que ser obedientes y mostrar fe en Dios. No importaba si perdón, Armandito. Aquí les está recordando el pacto abrámico. El pacto de Abraham. Ahora, ¿qué significado tendría la circuncisión? O sea, es una señal del pacto. La circuncisión no salvaba a nadie. A nadie. Dios nunca dijo que el que hiciera la circuncisión era salvo en automático, pero sí tenía un significado. Es un acto de consagración a Dios. Ajá, ¿qué más? Y que sean diferentes a las otras naciones, es para que sean fieles y obedientes, identificarse como el pueblo del Señor. Sí, ¿algo más? Bueno, como tú decías, por su incredulidad, cuando no pasaron, cuando los espías que fueron acá de Esbarnea, vinieron en incredulidad y no pasaron. Entonces, por eso los hizo deambular en el desierto 30 y tantos años, 38 años, ¿no? Uh-huh. Entonces no fueron circuncidados, esta era una nueva generación. Entonces, yo entiendo, a ver si estoy bien,
que el hecho de circuncidarse era consagrarse, era morir a ellos mismos, como dejar el pecado, ¿no? La afrenta que sufrió Dios por Egipto, ¿sí? Y salir de Egipto y consagrarse a Dios. Bueno, sí, por un lado sí, pero yo estaba leyendo que primeramente la circuncisión a la tierra a la que ellos iban, por ejemplo, en la tierra que estaban ahorita, que era ya Canaán, ¿sí? Eran ultra famosos ellos porque por sus pecados sexuales, ¿sí? Fornicación, inmundicias, sodomía, todo tipo de pecados. Entonces, la circuncisión primeramente iba a simbolizar el apartarse de esos pecados para el pueblo judío, ¿sí? La circuncisión era la señal de que ellos no tenían por qué practicar esos pecados de los cananeos, ¿sí? Que eran abominaciones sexuales delante de Dios. Y la segunda razón, y aquí fue donde erró Israel, era no solamente los pecados carnales, sino, en fin, como dijo Leti, toda su vida tenía que ser consagrada, alejada del pecado, consagrada a Dios. Eso era, porque ustedes recuerden que Pablo más adelante en el libro de Romanos dice, a ver, ustedes los judíos se sienten muy seguros porque están circuncidados, pero la circuncisión que importa es la del corazón. Esa, así como la circuncisión quirúrgica era quitar un pedazo de piel del cuerpo del hombre, la circuncisión del corazón simbolizaba apartarse todo el pecado de la vida de la persona, ¿sí? Por eso Pablo les dice, a ver, ustedes judíos que piensan que porque están circuncidados ya tienen pase automático a la UNAM, digo, al cielo, están mal, ¿sí? Porque de nada les sirve que estén circuncidados físicamente si su corazón no está circuncidado. O sea, si ellos siguen en la vil práctica del pecado, aunque estuvieran circuncidados. Entonces, ese era prácticamente el propósito o el significado de la circuncisión. En otras palabras, como dijo Leti, circuncisión significaba consagrado a Dios, obediente a Dios, ¿sí? Fe en Dios. Eso era lo que... Ahora... Yo también leí que también cuando ellos desobedecieron en incredulidad, hicieron quedar mal a Dios ante todos los pueblos. Mira, no los puede meter a la tierra de Canaán prometida, ¿no? Ajá. Entonces no le dieron gloria a Dios. Y ya ahorita, al entrar a la tierra prometida y al, ¿cómo se llama? Al cruzar el Jordán y al circuncidarse, al consagrarse, le estaban dando gloria y honra a Dios, que no se le habían dado antes. Exactamente. Y eso que dice Leti, lo vemos aquí en el versículo 8, dice, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Cuánto tiempo habrá sido? Piénsenle nada más por lógica. Es una simple cuenta. ¿Cuánto tiempo estuvieron convalecientes? Unos 2 o 3 meses. No creo, Armandito, no creo. Yo creo. A ver. Bueno, no lo dice Perdón, pero es que no atacaron luego a Jericó, sino Dios hizo que descansaran, reposaran, hasta celebrar la Pascua, ¿no? Y ya después atacaron conforme a las instrucciones que Dios le dio. Bueno, yo sí visualizo la cronología. Ellos, ¿en qué día entraron a Jericó? A ver, ¿quién se acuerda? ¿En el mes de Nisan? En el mes de Nisan, que era el primer mes, pero ¿qué día? 14. 14. No, el día 10. Entraron el día 10 y dice, y luego lo circuncidó. El día 14, ellos ya están celebrando la Pascua. Han pasado 4 días. Entonces, yo digo, alguien que está dolorido, pues, ¿qué ganas tiene de estar matando ahí un animal? O sea, esto es como conjetura mía, como que está nada. Pero para el día 14 ya están celebrando la Pascua. Lo cual fue un acto milagroso, entonces. Pues yo pienso que en correspondencia a su acto de fe, Dios los sanó rápido. No fue el caso de los de Siquem, que sí tardaron más días y pues se aprovecharon de eso. Aquí como que fue rápido, ni se les infectó, ni sangró, ni nada. Porque el día 14 dice que ya están celebrando la Pascua, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como conjetura mía, no lo hice, pero quiero creer que así fue. Porque dice aquí, y lo que decía Leti del oprobio, dice en el 9, y Jehová dijo a Josué,
hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué es eso del oprobio de Egipto? ¿Esclavitud? No, la palabra ¿No? oprobio es Una burla, ¿no? una burla, sí, una burla que los Vergüenza. exactamente. O sea, durante los 40 años que ellos anduvieron en el desierto, los egipcios decían, ahí está, no que su Dios los iba a meter, los sacó de Egipto porque los iba a meter a otra tierra, y ahí está, siguen en el desierto. Y durante 38 años tuvieron que estar aguantando la burla de los egipcios y seguramente de otras naciones. Por eso le dice aquí, después de que se circuncidan, le dice Dios, hoy he quitado de vosotros la burla de Egipto, ¿sí? Ya no tienen, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Acuérdense que Gilgal tenía leí que dos referencias. Una, círculo, que recordaba el monumento que hicieron con las piedras, y también por la palabra galal, que significa obediencia. Rodar. Obediencia, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de Gilgal, ¿sí? Ahora, dice aquí, ahora sí dice, y los hijos de Israel acamparon y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. O sea, acuérdense que la Pascua era cada año, entonces no podíamos decir que pasó un año. O sea, a los 4 días ya estaban celebrando la Pascua por la tarde en los llanos de Jericó. Pero aquí hay algo muy interesante, que A durante ver. los 40 años ni se circuncidaron, ni tampoco celebraron la Pascua. Es muy cierto eso. Entonces eran dos cosas bien importantes: a la circuncisión y celebrar la Pascua. Ahora, pregunta a mis oyentes, ¿qué significa? Así como ya vimos la circuncisión tenía un significado, ¿qué significaba la Pascua? ¿Por qué tanto show por la Pascua? O sea, no era una fiesta como para nosotros, una cualquier fiesta, que, ay, si puedo ir voy y si no, no voy. O sea, aquí era bien importante. ¿Qué significaba la Pascua? La palabra Pascua significa paso, y están haciendo referencia del paso del Mar Rojo, ahora en este caso el paso del río Jordán. La liberación Es una de la similitud. esclavitud, ¿no? A ver, Armandito, Armandito. Esa como yo la entiendo. Bueno. A ver, alguien más, otra opinión, ahorita vemos cómo Yo- está. A ver, Es, espérame, un segundo, Brendis. Sí. Tú, Armandito, estás diciendo que Pascua significa el paso por el Mar Rojo. De acuerdo a lo que entendí. Sí, es un paso. Bueno, ok. Significa paso. A ver, ahora sí, Brendis. Yo, bueno, es lo que vimos en Éxodo, ¿no? Pasar de la muerte, o sea, que pasó el ángel de la muerte sin tocar al pueblo judío, porque ellos pusieron la sangre del cordero en las puertas. Entonces de ahí el faraón decidió dejarlos ir y fue el paso para que se fueran de Egipto y de la esclavitud. Ok. ¿Alguna otra opinión? Tiene razón. ¿Alguna opinión más? Miren, no es como, mira, Armandito, no es el paso por el Mar Rojo, porque la Pascua fue antes del paso por el Mar Rojo. Estaba confundido, perdón. Acuérdate que Pascua, es que mira, aquí hay un problemita en el idioma. La palabra Pascua en hebreo es pasá, y es un verbo. Y la palabra Pascua es un sustantivo, cuando en realidad es un verbo. Entonces, si lo leyéramos más correctamente, diríamos, ellos tuvieron que, el ángel de Jehová pascuó las casas donde había sangre. Ok. En inglés es Passover, que es como pasar sobre. O sea, en otras palabras, ya te dicen, la palabra Pascua significa como cuando te dicen, síguete de largo o pasa por alto algo, o sea, ignora algo. A ver, vas a pasar por una calle medio fea, tú síguete de largo o ignórala, ¿sí? No hagas caso, tú síguete. Ok, bueno, esa es la idea de la palabra pascuar, ¿sí? Que el ángel iba a ir matando a todo primogénito de todas las casas en Egipto, salvo en donde viera la señal de la sangre que ellos habían derramado del cordero el día 14 del mes de Nisan. Donde estuviera la sangre, pues se seguía de largo. Ahí no pasaba nada, se seguía de largo. Que la siguiente casa también tenía sangre, se seguía de largo, hasta que llegara a una casa donde no hubiera sangre, ahí, pum, ahí se moría. Lógico, murieron todos los primogénitos egipcios. Entonces la palabra Pascua les recordaba cómo Dios los liberó de Egipto, ¿sí?
Sí, exactamente. Cómo Dios los liberó de Egipto, ¿sí? Eso es lo que les tenía que recordar la Pascua. Y Dios les había dicho desde ese entonces que cada año tenían que celebrarla, ¿sí? El día 14 del primer mes de cada año. Lógico, estuvieron en el desierto, nunca la celebraron, pero ahora ya estaban prácticamente en casa, a donde iban a morar. Tenían lo primero que tenían que hacer antes de ir a tirar los catorrazos, ponerse a cuentas con Dios, ¿sí? Consagrarse a Dios por medio de la circuncisión y de celebrar la Pascua, ¿sí? Y entonces ese día, el día 14, celebran la Pascua, ¿sí? Y nos dice aquí que ese mismo día ya comieron espigas nuevas. Por primera vez estaban comiendo ya del fruto de la tierra prometida, ¿sí? Por 40 años estuvieron comiendo maná todos los días, ¿sí? Que sopa de maná, filete de maná, postre de maná con crema, puro maná. Okay. Y gratis. Y gratis. Ahora por primera vez están comiendo ya del fruto de la tierra. ¿Y qué pasa con el maná? Después de que ellos comen del fruto de la tierra, ¿qué pasa con el maná? Desapareció. Entonces, esto nos indica una cosa, o sea, no se les hace mucha casualidad que justo el día que prueban el fruto de la tierra se cesa la caída del maná. Eso evidentemente era una acción divina, ¿sí? No era una casualidad de que pues por casualidad estaba cayendo maná, no. Dios le puso fin a la... Ahora, ¿recuerdan qué era el maná? También puede ser Pues, mientras ellos eran peregrinos, tuvieron el alimento del maná, pero ahora que ya habían pasado a la tierra prometida, ya podían comer del fruto de la tierra, ¿no? Exactamente, exactamente. Dios los sustentó en el desierto con maná, pero ahora ya había para escoger, ¿sí? Ya era la tierra de la que fluye leche y miel. Ya Muy tenían bien. que trabajar. ¿Mandé? Ya tenían que sembrar ellos. Sí, exactamente. Para poder comer. En este caso, aprovechando que el pueblo estaba aterrado y estaba sitiado, pues todos los campos, toda la comida, pues la podían aprovechar los israelitas. De ahí fue que tomaron parte, bueno, la comida de la tierra de Canaán. Así es, exactamente. Entonces, imaginémonos la escena, ¿sí? Ya cruzaron el río Jordán, ¿sí? De una manera milagrosa, ¿sí? Piensan que lo que sigue ahora es atacar, pero Dios les dice, no, con calma, ¿sí? Primero hay que ponernos en perfecta relación ustedes conmigo. Y ellos, aunque la lógica decía, Señor, ahorita no estamos para eso, obedecieron sin cuestionar nada. Josué obedeció, el pueblo obedeció, ¿sí? Y se circuncidan y celebran la Pascua, ¿sí? Ahora, antes de que termine el capítulo 5, hay alguien que se le aparece. Seguramente que Josué, pues ve las murallas, no sabe cómo van a hacer para cruzar tremendas, como que necesitaba un ánimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo termina el capítulo 5? ¿A quién se le aparece? El ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Leti dice El Señor Jesucristo. Pues sí, es verdad, todo indica, todo el mundo está de acuerdo que el ángel de Jehová es Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que es Jesucristo? Nada más porque se nos ocurre o se nos pega la gana de decir que es Jesucristo. Ya se había parecido anteriormente a Abraham. Sí. A varios. Pero sobre todo una razón bien importante, que acepta la adoración. Josué se postra delante de él, y cuando un ángel se le postraban, ¿qué decía el ángel? Levántate, no me adores. No me adores a mí, adora a Dios, dice. Exacto, esta es una señal que no era un ángel cualquiera, porque si no, no hubiera aceptado la adoración. Este ángel de Jehová, que sabemos que es el Señor Jesucristo preencarnado, ¿sí? Acepta la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿sí? Entonces, cuando Josué lo ve, dice que lo ve con una espada. Y fíjense cómo le preguntan. Juan Carlos, y también dice que se quite las sandalias porque está pisando. Sí. Porque, Santa, ¿no? exactamente, porque Dios está parado ahí en esa tierra y la misma experiencia que tuvo Moisés en el desierto. Dice en el versículo 13, estando Jesús cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo,
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. O sea, esa respuesta no, ¿cómo debemos de atenderla? Es no a la primera pregunta o a la segunda pregunta. Ese no, ¿a qué responde? Es un no contundente. Le está respondiendo las dos preguntas. Exactamente. Él está diciendo que ni es ni enemigo ni amigo. Todo dependía de cómo iba a actuar José. Si iba a actuar en obediencia, era amigo, como lo venía haciendo Josué. Entonces, él le contesta, dice, él respondió, no. Y ahí se identifica, más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué le está dando a entender? Pues obviamente que estoy de tu lado, ¿sí? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, le adoró. Entonces no es un ángel cualquiera, es el Señor Jesucristo. ¿Cómo se le llama a las apariciones de Cristo antes de su encarnación? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cristofanías? Una cristofanía, exactamente, así es una cristofanía. Es una aparición Cristofanía. Exactamente. Entonces, una teofanía es como una manifestación visible de Dios. Una cristofanía es más específica, es una aparición visible de Cristo. Una angelofanía es una aparición visible de un ángel, porque sabemos que los ángeles son invisibles, pero cuando se manifestaron visiblemente, se le llama una angelofanía, ¿sí? Ok. Dice, entonces José, bueno, ahora le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió, lo único que dice es, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Esta aparición, ¿qué crees que haya significado para Josué? A ver, ¿qué crees que haya? Tú estás indecisa, tienes ahí la muralla y de repente te habla del Señor mismo. Pues, totalmente es confianza. Que me está confirmando. Exactamente, le está confirmando. O sea, Josué, vamos bien, sigue adelante. Y ahora sí viene la toma de Jericó, ¿sí? Ahora sí vamos a ver la También toma de... indicaba la victoria, ¿no? De Jericó. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo primero que vemos en el capítulo 6? Ahorita lo leemos para ver, nada más para que no se me duerman. Lo primero que vemos, ¿cómo está Jericó? Que estaba bien cerrada. Bien cerrada. Lo que les digo, el miedo no andaba en burro, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue cerrar las puertas, que eran puertas fortificadas. No entraban ni salían. Nadie podía entrar Ni y salir. Estaban asustaditos como ratones. Estaban ahí todos los hombres, bueno, no solamente los hombres, yo creo mujeres, niños, todos estaban temerosos porque sabían que eso se aproximaba ya al fin. Entonces vemos que están bien enojados. Bueno, también seguramente enojados, pero bien miedosos. Dice, ahora Jericó estaba cerrada. Y fíjense cómo lo aclara. Bien cerrada, ¿sí? Yo creo que de ahí sacaron la canción esta de ya está sellada con 3 candados la puerta negra. Bueno, yo creo que esta tenía como 20 candados, ¿sí? Dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a José, mira, fíjense cómo le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa forma verbal indica como que ya se le entregó, pero todavía ni le dice ni cómo, todavía ni empiezan a luchar y ya Dios le está diciendo, yo te he entregado, como una acción que ya sucedió. ¿Cómo podemos explicar eso? Que ya era un hecho en la mente de Dios eso. ¿Perdón, Pe? Que ya era un hecho ya en la mente de Dios y en el destino de Israel. Exactamente, porque dice Pablo en Romanos, Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Es el único que puede llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Nadie puede decir, mañana va a llover o mañana sí te pago, ¿no? Como dice la canción. Nadie puede ser, el único que puede decir lo que va a ser antes de que sea es Dios. Y le dice, yo te he entregado. O sea, más le está confirmando, Josué, estos ya son pan comido para ti. Yo ya los entregué. Lo único que tenía que hacer ahora era ir y atacar obedeciendo a Dios. Entonces dice, mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, su rey y sus varones. Ahora le va a dar la estrategia. Una estrategia que va contra toda la lógica humana. Que a nadie
más que a Dios se le puede ocurrir cómo conquistar una ciudad de esta manera. Nunca vemos en la Biblia que otra ciudad haya sido conquistada de esta manera. A ver, platíquenme cómo fue lo que Dios, las instrucciones que Dios le da. A ver, alista caballos y resorteras, espadas, todo. No, ¿cómo la iban a conquistar? A ver, ¿quién dice yo? A ver, alguien adelante. No veo a nadie, alcen la mano, pues si no, no veo a nadie. A ver, Brendis. La teóloga Brendis, a ver, adelante. No, pues Dios tenía una estrategia muy diferente a la que cualquier estrategia de guerra podría haber. Aquí Dios les dijo que tenían que ir los sacerdotes delante y tocando trompetas. Bueno, tocando trompetas, no recuerdo. Bocinas de cuernos. Ajá, y que tenían que ir con el arca del pacto. Y entonces tenían que darle vuelta a las murallas de Jericó. Tenían que darle vueltas. Eran 7 vueltas. Ya la última vuelta, Dios les decía que tenían que ser en silencio. O sea, no podían gritar, no podían decir nada, tenían que dar la vuelta en silencio. Y obviamente con las trompetas tocando los sacerdotes y el pacto y el pacto delante, ¿no? Entonces ya después la séptima trompeta, se iban a derrumbar las murallas, se iban a caer. Y en cuanto eso pasara, iban a pegar un grito de guerra, un grito de triunfo. Ok, pero creo que se te pasó un detallito. Primero tenía que rodear la ciudad, bueno, durante 6 días, pero una sola vez al día. Sí, pero me pareció, Brendis, no sé si entendí bien, que dices que los sacerdotes iban al frente con las cornetas, pero antes, si no es que leí mal, antes iban Los guerreros. exactamente. Guerreros más fuertes. Eran los soldados, por así decirlo. O sea, como que así estaba la cosa. Al frente, soldados. Y los guerreros. Luego los sacerdotes con 7 sacerdotes, cada uno con su corneta, que en realidad era un cuerno. Un cuerno hueco, exactamente, por el que soplaban y emitían ruido. Después iban ya los que iban cargando los que iban cargando, porque eran 7 los que iban con las trompetas, y para cargar el arca, ¿cuántos se necesitaban? 4. ¿Se acuerdan las varas que cargaban el arca? Ok, 4. Y a la retaguardia iba el resto del pueblo, ¿sí? O la demás gente. Ok. Yo leí que todo el perímetro de las murallas daba 30 kilómetros. E incluso leí en cuánto tiempo tenían que, creo que, no sé si 30 minutos, no sé si alguien leyó algo al respecto. Era el tiempo que se tardaban. Pero fíjense lo curioso, como dice Brendis, tenían que ir bien callados. Yo creo que ahí les dijeron a las mujeres, mejor ustedes se quedan porque si no van a ir chismoleando, y se trata de que no debía salir ni una sola palabra de su boca mientras, y lo único que se tenía que oír era el ruido de los cuernos, pues. Pero era nada más el primer día, una vuelta. Ya, se regresaban a su campamento. Segundo día, otra vuelta en silencio, nada más tocando las cornetas, ¿sí? Y así durante 6 días. Miren, esto yo lo veo como una guerra psicológica. Ponte en el lugar de los de Jericó. Bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Por qué tanta vuelta y no atacan? O sea, como diría el salmista, acaba de una vez de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Ese comentario que posiblemente los soldados de Jericó se burlaban del pueblo de Israel, porque preguntaban, bueno, ¿cómo es posible que a través de un desfile quieran derribarnos, pues prácticamente era una guerra psicológica, pero a la vez también había una burla, y el pueblo de Israel tenía que aguantar esa burla. Sí, es lo que leí yo también, que seguramente ya después de 2, 3, 4 vueltas, como que los de Jericó decían, bueno, así es como piensan atacarnos, con su cornetita nada más, como que ya, pero ahora sí que, como dicen, no contaban con su astucia, la que les esperaba, porque al 7º día, en lugar de hacer una vuelta, iban a hacer 7 vueltas,
Y cuando los sacerdotes que llevaban las cornetas hicieran el toque largo, prolongado, entonces Josué daba la orden a gritar todo mundo. Ahora sí, mujeres, griten todo lo que quieran, ¿sí? Y de manera, ¿cómo cayeron los muros? Este es otro milagro de Dios. Se derrumbaron las murallas, esas portentosas murallas se derrumbaron. Ahora, todos los que atacan la Biblia dicen, pues seguramente que ocurrió algún terremoto, algo pasó, que es una zona sísmica. Siempre le quieren buscar una explicación a lo que es un milagro de Dios. Ahora, lo mismo que quisieron decir cuando se detuvieron las aguas del Jordán. Sí, también, lo mismo. Entonces decían que no, que había sido un terremoto que había provocado que las piedras se juntaran para evitar el paso del agua. Y eso ha sido siempre le quieren buscar una explicación científica a lo que evidentemente es un milagro de Dios. Como yo les dije, Génesis 1:1, en el principio creó los cielos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú crees ese versículo, Génesis 1:1, esa es la puerta de la fe. Si tú crees eso, si tú das por cierto ese versículo, no tienes ningún problema para después creer lo que falta de la Biblia. Porque si Él puede crear los cielos y la tierra con el puro poder de su palabra en tan solo 6 días, pues estás hablando de un ser infinitamente poderoso, sabio. Entonces, ¿qué es para Él tumbar unos muros? ¿Qué es para Él abrir el mar? O sea, no es nada, es juego de niños. Ahora, otra evidencia de que no puede haber sido terremoto, ¿por qué? Porque la casa de Rahab, que estaba sobre las murallas, no se cayó. Ahí está. Un terremoto agarra parejo. O sea, como que mucha casualidad que la casa de Rahab no se cayó. Evidentemente, esto era la mano de Dios, ¿no? Juan Carlos, esto que comentabas, perdón, lo que comentabas de cuánto tiempo recorrían, aquí en Auxiliar Portavoz dice que un comentarista dice que una sola vuelta alrededor de un área de un montículo de 9 áreas tomaría probablemente de 25 a 35 minutos. Ajá, lo que comentabas de cuánto tiempo hacían. Y también este comentarista dice que probablemente no iban todo el pueblo de Israel, que posiblemente se quedaron algunos. Sí, no yo también. estaban... Yo pienso eso también porque como no, a lo mejor ya terminó de dar la vuelta y todavía los otros empezaban a caminar, ¿no? Por tantísima gente. O sea, eso también lo leí. ¿Algo? Oye, y también bueno, saber que eran muy gruesas, ¿no? También tenían que Jericó estaba arriba, ¿no? Entonces estaba en decline, ¿no? Entonces se tenía mucha confianza los de Jericó, ¿no? Para que decía que no los iban a derrotar, digo. No escuchamos bien todo tu comentario. Algo alcanzó de que las murallas eran unas murallas muy altas, muy gruesas y además era una doble muralla. Era como una muralla externa y otra muralla interna. Tan fuertes estaban que si ponían un templete ahí de lado a lado, podían construir una casa encima de ella, ¿sí? Así era la casa de Rahab, ¿sí? Estaba construida sobre las murallas, ¿sí? Oye, y también que estaba en decline la Jericó, o sea, estaba en un monte y era difícil, pues bueno, derrotarlos porque era en subida. Eso no lo recuerdo. ¿Alguien leyó al respecto? ¿Que tú dices que Jericó estaba en subida? Si estaba arriba, entonces tenían que subir bueno, para subir para ir a Jericó tenían que subir. Ah, pues puede ser, no recuerdo la verdad de haber leído eso, pero puede ser. Quizás se me pasó algo, no sé. Bueno, aquí está un comentario, te lo voy a leer. Dice, textualmente, sí. Debido a que Jericó estaba construida sobre un monte, solo podía ser tomada al subir por una pendiente pronunciada, la cual colocaba a los israelitas en una posición de gran desventaja. Ok, sí, debe ser, si lo dice así, es pues los comentaristas que dan una información que no aparece en la Biblia, pero geográficamente, pues sí. O sea, en otras palabras, la empresa no estaba nada fácil para ellos, ¿no? Lo que acentúa más
el milagro de Dios, ¿no? Así es. Es lo que ahorita lo que está diciendo Uriel, es que ellos confiaban en las murallas, ¿sí? Esa era la fe que tenían ellos en algo físico, en algo material, ¿no? Pero yo me pregunto qué extraño plan de librar una guerra de esa manera, ¿no? Qué extraño plan realmente, ¿no? Según nuestra lógica humana, ¿cómo, no? ¿Cómo con gritos, cómo con trompetas vas a conquistar una ciudad, ¿no? Pero también estaba yo leyendo también que dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ¿no? Claro. Dios utiliza lo necio del mundo para avergonzar a lo poderoso del mundo, ¿no? Entonces era para la gloria de Dios, realmente los israelitas estaban yendo por fe, ¿sí? En obediencia a su capitán. Pues sí, eso que dices, esa es la mera verdad. Esto era una prueba de fe para Josué y para el pueblo. O sea, y desde la perspectiva humana era una estrategia tan absurda, tan ilógica, tan infantil, que cualquiera dicho, no, señor, ¿cómo crees? Así no va a funcionar. Pero vemos que obedecen, y digo, esto fortaleció su fe, y de alguna manera Dios siempre recompensa la fe. Le creyeron a Dios y Dios cumplió. O sea, esto es una enseñanza para nosotros. Cuando todo parezca imposible, créele a Dios. Cuando todos te digan, no, eso no va a funcionar, tú dices, si Dios lo dice, así tiene que ser. ¿Sí? De esa manera critican a los cristianos. Exactamente, nos califican de ingenuos, pero porque siempre los pensamientos del hombre siempre van en contra de Dios, ¿no? Y dice Dios que la sabiduría de los hombres es como lo necio de Dios, o sea, no se puede ni comparar, ¿no? Entonces, si Dios lo dice en su palabra, un ejemplo, tienes que perdonar a quien te hace daño. O sea, tú dices, no, ¿cómo? Si me la hizo, me la paga. O sea, eso es la lógica humana. Eso es el consejo del mundo. Pero Dios te dice, perdónalo porque el beneficio es para ti, ¿sí? Entonces tú dices, pues esto va contra la lógica humana, va en contra de mi ser, pero yo por fe lo hago. Y Dios bendice tu fe, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que estaba pasando aquí con... Sí, porque ellos recibieron Josué recibió la orden directamente de Cristo, ¿no? Claro. Y nosotros, ¿cómo recibimos esas órdenes? Por medio de su palabra. Totalmente. Entonces, obediencia siempre. Ok, ya hicieron eso, ya se cayeron los muros, pero dice en el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ¿sí? Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ok, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Aquí Dios les ha dicho cómo tenían que atacar y todo lo hacen, pero les puso una restricción, que era lo que no debían de hacer. Ahí lo mencionó varias veces. Tomar los despojos. Exactamente, pero ¿por qué le llama el anatema? ¿Qué es eso de anatema? Son cosas malditas, ídolos, cosas así que ellos adoraban, ¿no? Sí, que podrían ser contaminantes para los israelitas. Entonces ellos tenían que despojarse de todo eso. En otras palabras, era maldición, era algo Sí, maldito. como una abominación que estaba destinada a destruirse, a ser destruida. O sea, eso era a los ojos de Dios, que era anatema, a los ojos de Dios eso estaba maldito. Ahora, desde nuestra cultura occidental y todo, y moderna, pareciera que fue un acto muy cruel, un genocidio, ¿no? ¿Saben qué es un genocidio? Una masacre así inhumana. ¿Será que nuestro Dios es un genocida? ¿Qué piensan de eso? Porque muchos critican este pasaje. ¿Cómo es posible que hayan matado hombres, mujeres, niños? O sea, hasta los animales mataron. ¿Qué salvajismo? ¿Qué clase de Dios es ese? Si alguien te dijera así, ¿qué les dirías?
A ver, ¿qué le dirías? Digo, porque te lo van a decir algún día. A mí me ha tocado que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de violencia, sanguinario, cruel, insensible. ¿Y qué le dices Está tú? haciendo A ver, justicia. ¿qué? Estos pueblos... Adelante, Leti. Nada más iba a decir que Dios no es que sea un Dios sanguinario, es un Dios santo, es un Dios puro y no permite el pecado cerca de él. Ahora tenía que purificar, tenía que sanar, limpiar todo ese pecado que había en esos pueblos paganos, porque podían contaminar a los israelitas, ¿no? Exacto, pero ¿hay algo más, alguna razón más? ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Miren, cuando Porque Abraham, sí, adelante. esos pueblos sacrificaban a los niños, ¿no? Y a los niños, ¿no? Sí. Ofrecían a los niños a dioses paganos, ¿no? Moloch y... Por eso Dios decía que a todos debían de morir. Exactamente, miren, arqueológicamente se ha demostrado que los cananeos han sido de las civilizaciones más pervertidas sexualmente, toda clase de abominación sexual la practicaban, ¿sí? Y aparte sacrificaban niños vivos a su dios Moloch. Pero no crean que esto era de ahorita nada más. Cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a ir, su descendencia iba a ir de esclava 400 años antes, dice, y después yo juzgaré a estas naciones cuando cuando llegue al colmo la maldad del amorreo. O sea, que estos no creas que era de ahorita, nomás por 400 años ellos ya venían practicando eso. Entonces Dios se las estaba juntando. Dice, los voy a juzgar cuando llegue a su colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya dice de estos ya no tienen remedio, ya les di demasiado tiempo como para que cambiaran su vida y no la cambian, sí, los voy a juzgar. Por un lado, ¿sí? No era algo nuevo en ellos, esto era de prácticas de siglos ya, ¿sí? Prácticas así crueles y sanguinarias y perversas. Ok, ahora, su pueblo iba saliendo, Israel salió de Egipto, una nación idólatra, también pagana y todo. Ahora iba a llegar a una ciudad todavía peor, politeísta, pervertida sexualmente, sacrificios a la... Dios dijo, este pueblo va a ser santo. Entonces, por un lado, iban a contaminar al pueblo. Con uno que dejaran vivo, los iban a contaminar. Segundo, Dios ya les había dado suficiente tiempo como para que arrepentirse, ¿sí? Y Dios los iba a juzgar, ¿sí? Ahora, si Dios le quita la vida, Dios es el único que tiene derecho a quitarle la vida a alguien. ¿Por qué? Porque Él es el que la da. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie porque nosotros no somos los que la damos. El que la da es Dios y es el único que puede quitarle la vida a alguien. Entonces Dios no está cometiendo ninguna injusticia. Es más, ni con nosotros ni nadie comete Dios una injusticia, ¿sí? Porque dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Dios ejecuta juicio sobre él y se murió, pues Dios está simplemente, ¿cómo podríamos decirlo? Un juicio, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Entonces Dios le dio oportunidad a esta civilización, no entendieron por siglos y Dios tenía que ejecutar juicio. Entonces, que no vengan con el cuentito que es un genocidio, porque Dios también tiene que ver por su santidad y su justicia. Si Dios se hiciera de la vista gorda con el pecado, ¿sí? Que nos dejara pecar libremente a todos sin que tuviera consecuencias, entonces ¿dónde queda su santidad y dónde queda su justicia? Dios no puede hacer eso. Y tarde o temprano, aunque desde nuestra perspectiva parezca inhumano, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios está haciendo Dios lo justo, nada más. Entonces no hay ningún genocidio aquí. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Rahab? A ver, ¿quién me cuenta ya para terminar? Y finalmente, ¿qué pasó con Rahab? A ver, ¿qué pasó con Rahab? Sobrevivió al ataque, ¿no? ¿Cómo fue, Pe? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, aquí un comentario dice que su casa no cayó, y que Dios cumplió el trato que había hecho con los espías. Exacto. Y gracias a eso, se cumplió el linaje de David, que es su tatarabuela de David. Exactamente. O sea, ven nuevamente cómo Dios compensa la fe de Rahab. Ven cómo dice Pablo, y la fe en Dios no nos avergüenza, no debe avergonzarnos, porque Dios siempre cumple, siempre responde a nuestra fe de acuerdo a su gracia. ¿Rahab merecía ser salva? Era una mujer bien pervertida y todo, pero ¿qué la salvó? Su fe. Pues sí, porque tenía fe. Tuvo fe en Dios
en consecuencia actuó confiando en Dios y clamó la misericordia de Dios. Ese es el proceso por el que se salva uno. Los dos espías para que rescataran a Rahab y a su familia. Y en el cumplimiento de la promesa que les había hecho. Exactamente. Ya cuando están los cocolazos que están matando a toda gente, Josué le ordena, vayan por la ramera y por todos los que estén en su casa y pónganlos a salvo. Sí, porque después de que destruyeron todo, ¿qué hicieron? Incendiaron la ciudad. Y nos dice la Biblia aquí que hasta la fecha dice, bueno, en el 25 dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. O sea, ¿qué pasa? Rahab le perdonan la vida y la historia no termina, bueno, Rahab, pues ya vete a otro lado a vivir, ya pórtate bien, etc. No, ella ya conoció al Dios verdadero, lo lógico que era dónde estaba su lugar. Si ya había visto las proezas de Dios, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues te quedas ahí a vivir con ellos, ¿no? Entonces, ella se queda a vivir con ellos, ¿sí? Y como dijo viene a ser del linaje de Jesucristo. ¿Sí? Es más, ¿con quién se casó Rahab? ¿Te acuerdas? Con Salmón. Con Salmón. Posiblemente uno de los espías. Y se dice que seguramente ese era uno de los espías. Ya se había flechado. Ya se flecharon, ya había hecho Salmón, me he de comer esa tuna man que me espine la mano. Y se casan y viene a ser de la genealogía de Jesús, como dijo la tatarabuela de David. Igual que los varones también tuvieron que ser circuncidados. Exactamente, entonces, exactamente. Los varones de su familia tuvieron que, o sea, porque no nada más era de que, yo quiero ser judío, adelante, sí, pero tienes que aceptar nuestro Dios, nuestras creencias y sobre todo sus prácticas. Tenían que circuncidarse también. Entonces, así es como conquistan de la manera más inverosímil la ciudad de Jericó. La primera ciudad importante que conquistan ya dentro de la tierra de Canaán. Porque acuérdense que ya habían vencido a los amorreos, ¿cómo se llaman los reyes? A Sejón y Og. Del otro lado del río ya los habían mencionado. Pero esta era la primera ciudad importante. Alguien ha dicho, ¿por qué no debían tomar nada? Aparte de porque era anatema, era porque era una ciudad, era la primera ciudad conquistada y se le consideraba una ciudad primogénita. ¿Y qué dijo Dios acerca de los primogénitos? ¿A quién pertenecían? A Dios. Entonces, Dios dijo, destruyan todo y lo que hay ahí, el oro, la plata y todo, esto me pertenece a mí. ¿Sí? Y para por su eso deidad. Sí, para el templo, para el tesoro de Jehová. Entonces, así. Se puede como las primicias, ¿no? De la guerra. Sí, exactamente. Entonces, eso era para Jehová. Y el capítulo termina con Josué lanzando una maldición. ¿En qué consistió esa maldición? A ver, ¿quién se... Una profecía, ¿no? Podría decirse. ¿Se cumplió? También. Porque, a ver, ¿en qué consistió? Cuéntame, Brendis, platícanos. Pues dice que José hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levanta y edifica esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asienta sus puertas. Y esto nos lleva a Primera de Reyes 16:34, donde dice que un rey quiso edificar la ciudad y murió su hijo primogénito y luego su hijo menor. Exacto, cuando puso los cimientos murió el mayor y cuando puso la puerta murió el menor. Se cumplió la profecía, dijo, maldito aquel que construya, o sea, que vuelva a levantar esta ciudad, le va a caer la maldición en sus hijos. Y se cumplió, pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan ustedes la historia del samaritano? En el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿De la samaritana o del samaritano? No, del buen samaritano. Ah, sí. ¿De dónde venía? Sí, el que encontró. Ajá, sí. ¿De dónde venía? Pues que nadie lo ayudaba y mejor un samaritano lo ayudó. Sí, dice que... ¿De dónde venía? Venía de Jericó. ¿Y luego qué pasó entonces? Good question. Good question, Armandito. ¿Qué pasó? No, que maldito. Estaba ya Jericó levantado otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios hizo de la vista gorda o qué pasó? No,
Pero era otro No, Jericó, parece que ¿no? acá reconstruyó la tierra, ¿no? A ver, Leti tiene la respuesta. A ver, Era otro Jericó. exactamente. En otro lugar. No, no, esa ciudad de Jericó no se levantó sobre las ruinas. Es más, dicen que a la fecha esas ruinas siguen ahí todavía. Jamás se volvió a construir. Ese Jericó del que habla el Nuevo Testamento no estaba sentado ahí mismo. Era otro Jericó que llevaba el mismo nombre. Así que nada que a Dios se le olvida sus profecías y sus Allá amenazas. en Estados Unidos, en la parte de Nueva York, hay un poblado que se llama también Jericó. Está cerca de donde vivíamos, Great Neck, y está sobre Long Island. Está preciosa la ciudad, por cierto. Pero me vino a la mente precisamente el nombre de Jericó. Sí, o sea que la profecía, la maldición era que levantaran esa ciudad ahí mismo, el que la levantara. No que la levantaran en otro lado y le pusieran por nombre a Jericó, porque eso fue lo que pasó después. Se levantó otra ciudad con el mismo nombre de Jericó. Bueno, entonces ya conquistaron Jericó, su primera ciudad, el primer gran triunfo, Dios dándoles muestras de que lo que Él dice lo cumple y de la manera que ni tú te la crees ni te la esperas. Pero si le dieron una leidita al capítulo 7, ya se van a dar cuenta que nunca falta un pelo en la sopa. Nunca falta el que no obedece, ¿sí? El pecado de Acán. El pecado de Acán, exactamente. Porque un adelanto nada más. La siguiente ciudad que tenían que tomar era la ciudad de Jai, ¿sí? Quedaron tan confiados ellos, ¿sí? Que en lugar de, le dicen a José manda unos espías a que reconozcan la ciudad, dicen, mira José, si pudimos con los de Jericó, esto de Jai son pan comido, dice, ¿para qué mandas a todo el pueblo? Con unos cuantos que mandes les damos en la torre. 2000. No consultaron a Dios ni nada. Entonces ahí van y les pusieron una de perro bailarín a los judíos, ¿sí? Los vinieron correteando, los iban matando y todo. Y Josué le dice a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué nos haces esto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos hiciste cruzar el Jordán? Mira, ahora vamos a caer en vergüenza delante de todos. Y le dice Dios, ¿sabes por qué les pasó eso? Porque hubo alguien que no me obedeció. Y tu trabajo, tu labor va a consistir en que Dios sabía quién había sido. Pero vean el método que utiliza Dios para dar con el culpable. Pero ya, hasta ahí les dejo, porque si no ya hubo una falta de supervisión de parte de Josué. Sí, ¿verdad? bueno, pues sí, pero te digo, por mucho que, mira, yo que he tenido empleados, Armandito, te voy a decir, cuando tú tienes un empleado, dices, yo ando cuidando al empleado. Ah, pues tú, Pablo, lo debes de saber también. Tú andas cuidando al empleado y el empleado te anda cuidando a ti. A ver a qué te descuidas. ¿Sí o no, Pablo? Por más que andes a las vivas, alguien te da gane. Entonces yo creo que a Josué, pues por más que quisiera supervisar, pues le dieron gane. Pero Dios lo vio. Josué no lo vio, pero Dios lo vio. Y entonces le dijo, no tomen nada del anatema, no sea que vuelvan anatema al campamento. Y trajeron la maldición al campamento. Y van a ver cuál fue el método que siguió Dios para dar con el culpable y las consecuencias que tuvo pagar y la enseñanza que hay para nosotros. Pero bueno, eso ya será motivo de otra clase. ¿Algún último comentario? ¿Ven cómo así haciéndolos participar no se me duerme nadie? ¿Algo más que quieran agregar o algo, pregunta o duda ya para irnos? Bueno, en respecto a lo que dice que Rahab está con ellos hasta el día de hoy, bueno, esto demuestra que efectivamente este libro de Josué fue escrito por Josué, porque muchos dicen que este libro de Josué fue escrito por otra persona muchos años después. Pero esto de que hasta el día de hoy demuestra que efectivamente Josué fue el que escribió este libro, ¿no? Porque está hablando de ese momento. Y mira, Brenda, no es primera vez que cuestionan la autoría de algún libro de la Biblia. Por ejemplo, el Pentateuco dicen que no lo escribió Moisés, que no sé qué, habiendo tantas evidencias. Acuérdate que cuando vimos Daniel también dice la crítica, no, Daniel, esto no lo pudo haber escrito Daniel, esto tuvo que haberlo escrito alguien que vivió después de que sucedió todo esto. O sea, siempre le buscan algo para desacreditar la Biblia. Pero nuestro Dios se defiende solito. ¿Algo más que quieran? ¿Algún comentario? Angie, ¿alguna pregunta? Marce. ¿Quién es Galaxy A10? La suegra de Patty, de esta Brenda, ¿no? ¿Es Viri?
No sé. Sí. Es Viri, es Viri. Ah, Es Viri, ok. ¿verdad? Bueno, saludos a Galaxy A10S. Sí, Armandito. Hasta este momento estamos viendo que el pueblo de Israel, a través del liderazgo de Josué, están todavía obedeciendo al Señor. Aquí todavía hay bastante fe, pero más adelante se va a ver que empiezan a decaer. Aquí están obedeciendo prácticamente todo las ordenanzas de Josué, de Dios, perdón. Pues sí, es cierto. El pueblo empezó muy bien, con mucha fe, pero vamos a ver el final de la historia. Después, no, nada que ver. Ya después, cuando llegamos al peor los jueces, ya que Dios ni que nada, ya cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. ¿Ya? Y lo tuvieron que pagar caro. Caro pagaron su desobediencia. ¿Algún comentario final, Pablo? Ya para irnos a descansar. No, Juan Carlos, está bien todo. Claro, el pasaje no está muy complicado, pero está muy interesante. Angie, Pepe, Marce, ¿algún comentario final? O Pati también, que ya te vemos ahí. Pati, ¿algún comentario? ¿Alguien? ¿No, Juan? No, bueno, nada más, ya lo habíamos escuchado, pero pues sí, nuevamente vemos cómo Dios cumple su voluntad a pesar de las carencias que puedan tener y cómo Josué también se mantiene fiel, ¿no? A los mandatos, ¿no? Por parte de Dios. Entonces, pues a lo mejor sí, como podemos ver como una medida pues muy drástica, ¿no? A lo mejor decir, pero pues nosotros no estamos también considerando que pues era necesario. Y algo que siempre recuerdo es que cuando Dios ejecuta un juicio, que nos lo has compartido, pues que es porque ya se recibió la advertencia no una sola vez, ¿no? Claro. Entonces, pues es un juicio que era necesario, ¿no? Y sobre quien hubo misericordia, pues fue porque mostró obediencia, ¿no? En el caso de Rahab, o sea, ella fue bendecida en el sentido de que pues tuvo la oportunidad de ser, ¿no? Pertenecer al linaje del Mesías, ¿no? Y aún perteneciendo a esa ciudad. Claro, exactamente. Pues yo creo que otra enseñanza aquí. También es una advertencia, por ejemplo, perdón. Adelante. Digo, también lo podemos aplicar porque es una advertencia que tenemos que estar leyendo la palabra, estar constante. No se te escucha bien. ¿Por qué? Porque si no somos obedientes. A ver, así. A ver, ¿por qué casi no se escuchó? A ver si así ya se escucha ahí mejor. Se escucha, sí se escucha ahí mejor. Digo que que también aplica en la actualidad a nosotros, porque si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, pues que el que no cree en Jesucristo, pues merece la muerte, ¿verdad? Pero Dios nos advierte y quiere que leamos la palabra del Señor, porque aquí nos está advirtiendo que debemos ser obedientes con Él. Entonces, pues eso sucede para los que no creen. Digo, se oye muy drásticamente, pero es la realidad. Exactamente. Y aquí yo creo, como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí estamos viendo la importancia de la fe. Tener fe es confiar en Dios contra toda la lógica humana, ¿no? Esa es la fe. Y esa es la fe que vence al mundo, ¿no? Dice Juan. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Bueno, si ya no hay algún comentario más, Leti. Sí, ahorita precisamente que estaba diciendo Pati acerca de la fe, ¿no? Vemos que la incredulidad de los judíos realmente hacía en Cades Barnea que vieran las circunstancias en lugar de ver a Dios. Aquí la enseñanza que podemos tener nosotros es que
si miramos las murallas y a los gigantes, desfalleceremos, ¿verdad? Por la incredulidad. Pero si miramos a nuestro Señor por fe, entonces tendremos la victoria. Y como decía Pati, también me llamó la atención donde dice que aunque Dios esté haciendo juicio contra estas naciones, aún su gracia infinita entra, porque como decía ella, ¿no? Se salvó Rahab y su familia y se salvaron por fe. Entonces, la gracia del Señor aún en los juicios entra, ¿no? Y vemos también que nosotros cuando estamos pasando por una prueba, por algún sufrimiento, llámense la enfermedad, economía, etcétera, oramos, dependemos de Dios, antes tratamos de obedecer, de andar en relación personal con Dios, pero una vez que Dios nos da la victoria o nos saca de esa prueba, empezamos a enfriarnos, empezamos a desobedecer. Entonces, la enseñanza es que debemos permanecer siempre firmes en el Señor, ¿no? No bajar la guardia. No bajar la guardia, como dice Juve. Sí, ahorita que decías esto me recordaste cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, haz que vaya yo a ti, cuando lo hizo caminar sobre el mar. Y dice la palabra, Pedro iba caminando sobre el mar, con sus ojos puestos en Cristo. En cuanto puso los ojos en las circunstancias, en los vientos, se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿No? Así que, pues, tengamos fe, pero es una fe basada en quien lo dice, ¿no? Eso es la fe que agrada a Dios. Bueno, pues vámonos entonces, Uriel, si ya no hay nadie más, pues despídenos. Muy bien, muy bien. Angie y ¿Te Marce, encuentras por ahí, Pablito? Espérame, Angie y Marce, ¿quieren comentar algo? Todo bien, muchas gracias. Gracias, todo bien. Bueno, gloria a Dios. No. ¿Tú, Pe, algún comentario final? Si no, ya para irnos. No, pa, también todo claro. Amén. Ahora sí, Uriel, te paso el micro. Amén, amén. Pablito, te pedimos de favor que ores, por favor, para terminar el estudio. Sí, Uriel, ¿cómo no? Gracias. Sí, gracias, Padre bendito, por ese tiempo, Señor, que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Juan Carlos y de Leti, Señor, que cada 8 días está aquí con nosotros, dispuestos a enseñar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos los participantes de este estudio, Señor. Dale sabiduría, inteligencia, contentamiento, Señor. Ábreles el corazón, Señor, que estemos aquí presentes cada 8 días, Señor, para entender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y tu gracia, Señor, pues hasta el día de hoy nos has sustentado, Señor, y nos has llevado con bien, Señor. Te damos gracias porque pues tu pueblo ya entró en paz, Señor, con los palestinos, Señor. Síguenos cuidando, protegiendo y bendiciendo, Señor, porque a través de muchos siglos y de los siglos has sido fiel con tu pueblo, Señor. Ayúdanos a tener siempre fe en ti, Señor, que nunca desmayemos, Señor, y Padre mío, pues ten piedad y misericordia también de nuestros hijos, Señor, de sus amigos, de nuestros hijos, Señor. Cuida su entrada, su salida, Señor. Y te pedimos, Señor, por la semana que comienza, que tú a todos los hogares, Señor, sustentes, Señor, y nos des lo necesario, Padre bendito. Todo te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo, Señor. Amén. 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 Pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Y si Dios no dispone otra cosa, mañana nos vemos para el estudio de Mateo 24, ¿verdad? Que no está tan sencillito. Ya ven, ahorita que Pablo oraba por la paz de Israel, que ya ven, parece ser que ya está habiendo la paz. El mediador fue Egipto y todo. Pero ya por ahí escuchaba que esto era Gog y Magog y no sé qué. Y ven cómo no era Gog y Magog. Miren, hay una cosa bien importante. Los acontecimientos históricos hay que evaluarlos a la luz de la Biblia. Y no al revés, no la Biblia a la luz de los acontecimientos. Ya por ahí escuchaba que era Gog y Magog porque ya estaban poniendo de acuerdo. Son preludios nada más, pero todavía nada que ver. Pero bueno, de eso hablaremos ya mañana. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Felices sueños. Bye. No hay avisos. Bye. No hay avisos, nada. El aviso es que hoy no hay avisos. Mañana nos vemos. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.